Listo, perfecto. Bueno, vamos aquí a compartir la pantalla y vamos a continuar entonces. Bueno, la clase anterior habíamos alcanzado a ver hasta el tema de esos arreglos asociativos que nosotros podíamos trabajar, ¿cierto? Esos arreglos que tenían que ver con una clave y un valor, que ya ustedes en Python los conocían como diccionarios, pues aquí nosotros lo llamamos arreglos asociativos, ¿cierto? Que realmente eso es lo que es. Bueno, allá como en Python o como aquí, pues también vimos el tema, ¿cierto? El tema de las excepciones, veníamos trabajando también ese tema, pues aquí también lo vamos a conocer un poco, ese tema de las excepciones, ¿cierto? De controlar esos errores, de poder nosotros trabajar con ciertos errores, ¿cierto? Y utilizar este programa a tal punto de que no se detenga el programa por un cambio abrupto gracias a que se genera un error. Entonces vamos a mirar por acá un temita muy básico de las excepciones, tal cual como veníamos trabajando. Voy a crearme por aquí un nuevo proyecto. Vamos a mandar por aquí el texto, que lo reduje. Nos quedó por aquí bloqueado. Vamos a ver qué pasó. Analicémoslo por acá, a ver qué sucedió. Vamos a abrir. Bueno, creemos por aquí un nuevo proyecto. Vamos a guardarlo ya application por acá. ¿Qué pasó con esto? Ahora sí, se va a decir. Bueno, perfecto. Entonces, voy a ubicar la carpeta que veníamos trabajando, semana 1. Listo, ahí está. Y lo voy a guardar. Voy a decirle por aquí que se llame nuestro paquete. Vamos a mirar en qué número íbamos. Acá en el 13. Vamos a revisar por acá en nuestra carpetica. En qué número de programa íbamos trabajando. 14 era. Bueno, vamos entonces aquí, vamos a decirle 15. Raya al piso. Voy a llamar aquí excepciones. Perfecto. Voy a quitar acá lo mismo que venía quitando. Aquí vamos a reemplazar esto por nombre de la clase. Y listo, que se nos cree. Listo, perfecto. Vamos a agrandar aquí la fuente para que la puedan ver sin problema. Listo. Ok. Listo. Va a quitar todos estos comentarios que no hagan tanto peso aquí en nuestro código. Bueno, perfecto. Bueno, si ustedes veían, la clase anterior trabajamos el tema de los arreglos asociativos. Bueno, ya ahorita concluimos ese tema, nos falta una función para el recorrido de los datos que tiene ese arreglo, pero ya lo vamos a mirar ahorita que miremos el tema también de funciones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como tal? Tenemos como tal por aquí el uso de esas excepciones que nos permitían controlar errores allá tal cual como lo vimos. En Python ustedes también las trabajaron, pues aquí en Java también se pueden trabajar sin ningún problema, ¿sí? El lenguaje también soporta el concepto de excepciones y lo va a permitir trabajar sin inconveniente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se implementa, qué debería hacer, cómo se debería trabajar, ¿sí? Pues tal cual, acá lo puedo hacer. O sea, que vamos a tener aquí el tema de excepciones en Java. Una excepción es una situación no esperada en la ejecución de un programa.
Un ejemplo de secciones, por ejemplo, si un argumento es válido o no, si una conversión de tipo de datos es incompatible, si existe una falla en la conexión a la base de datos, etcétera, ¿cierto? Pueden haber montones de inconvenientes a través de las excepciones, ¿sí? Existen muchas clases de excepciones ya creadas en el API de Java para resolver varios de los problemas mencionados, pero si no existe la clase que se adecue a nuestras necesidades, nosotros podemos crear nuestras propias clases de excepción. Vamos a ver a continuación tipos de excepciones que existen para utilizar en cada una de ellas. Bueno, esta es la organización como está internamente el tema en las excepciones en Java. Pues ustedes, como ya hemos venido hablando, todo este tema en Java pues está organizado a través de clases, pero bueno, la clase papá de todas es la clase exception. Ya después miraremos cómo se interactúan con estas demás clases. Por el momento no hemos visto mucho el concepto de clases y objetos, pues no lo vamos a tocar de mucho. Y vamos a mirar de que más adelante nosotros podemos crear hasta nuestra propia clase de excepciones, ¿cierto? Normalmente vamos a trabajar con las que son de tiempo de ejecución. Esta es runtime exception, ¿sí? Que crean, pues, obviamente la clase principal exception. Ya vamos a mirar qué es eso, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una pequeña sintaxis del manejo de esas excepciones. Pues en Python nosotros utilizábamos una expresión try y una expresión except, ¿cierto? Pues aquí el except no existe, aquí está reemplazado por el cache, pero nos permite tal cual definir, ¿cierto? Ese bloque sin problema y trabajarlo tal cual donde capturamos la excepción, ¿sí? Tal cual funciona. Entonces, si yo tengo en mi pequeño programa, yo vengo por aquí, me voy a crear, por ejemplo, decirlo aquí, int resultado, una variable, voy a decir que es 0, y coma. Quiero controlar el comportamiento de mi programa, pues yo puedo llamar acá el bloque try, dos puntos, perdón, abro llave, doy enter, aquí cambia un poco la sintaxis, allá decíamos dos puntos, aquí no, aquí abre llave, doy enter, después de la llave yo coloco un catch, ¿sí? El espacio, abro y cierro paréntesis, ¿cierto? Abro llave, vuelvo y doy enter, y aquí ya tendría un bloque para controlar, ¿cierto? El try sigue siendo el bloque donde yo voy a colocar pues el código que quiero ejecutar para controlar las excepciones, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo voy a colocar un código que dice resultado va a ser igual a 10 dividido en 2, ¿sí? En este caso, para que se lance una excepción, voy a colocar 10 dividido en 0, ¿cierto? O sea que me voy a traer esto por acá por fuera primero, voy a pegarlo por aquí, y aquí momentáneamente voy a seleccionar y con la herramienta de comentarios voy a comentariar este código y voy a ejecutar este código. Voy a decirle aquí play en la parte superior. Perfecto. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una sección acá, se lanza de tipo arithmetic exception, ¿sí? Tal cual como en Java controlamos las excepciones, ¿cierto? Claro, hay una clase que controla todas esas excepciones, y en este caso es la clase exception, mire, todo era por acá, ¿cierto? Pero nos generó un pequeño error porque hubo una división por 0, ¿sí? Y pues obviamente todos los lenguajes de programación no permiten ese tipo de operaciones, ¿cierto? Listo. Entonces, para eso, pues utilizo acá para evitarnos ese inconveniente. ¿Dónde se me pasó la consola? Normalmente la consola la voy a ejecutar acá, pero si yo quiero la puedo ubicar aquí al ladito. En este caso, corrí donde no era. Tengo la consola aquí al ladito para verlo un poco más grande. Bueno, entonces en este caso es donde yo cojo entonces, habilito un bloque de este tipo. Voy a quitar los comentarios, coloco el código que quiero ejecutar y aquí en el cache puedo capturar la sección. Entonces la sección viene de una clase que se llama section y la puedo capturar a una variable que se llama e, tal cual como lo hago también en Python, ¿cierto? O sea que yo puedo decir aquí captúreme esa sección. Entonces puedo decirle aquí punto, acá hay un método, ¿cierto? Que se llama print strat trace, que sería imprímame la cola de secciones. ¿Sí? Como estoy trabajando en consola, le voy a decir aquí system
.out, entre los paréntesis, para que me lo imprime en la consola. Si ejecuto este mismo código, vengo por acá, pues ya tengo como tal mi excepción, ¿cierto? El programa se ejecutó sin problema, no se detuvo, pero pues tengo una excepción de tipo división por cero, ¿cierto? Pues yo voy a poder controlar entonces este bloque que tengo acá, en este caso, pues mi cache. Voy a poderle pasar más información si quiero. Por ejemplo, acá yo podría decirle un south tabulador. Por acá ocurrió un error. Un error 2 puntos. Y volver a ejecutar. Y pues tendría más información acerca de lo que acabo de hacer, ¿sí? Y controlar acá, obtengo mi excepción sin problema, mi programa no se detiene, entonces podría controlar ese tipo de excepciones, ¿sí? Si quiero tener varias excepciones, puedo crearme una clase de excepciones, que más adelante lo vamos a ver con más calma, hasta cuando entendamos el concepto de clase, ¿cierto? Crear una clase de excepciones, y puedo hacer también la parte de implementación tal cual como lo hacía en Python, que era el tema de excepciones múltiples. Yo podría tener aquí este bloque, ¿cierto? Por acá, y tener múltiples excepciones o múltiples catch, ¿cierto? Porque puede ser que con una sola variable ¿qué va a pasar? Puede ser que con un solo bloque de código iba a controlar varios tipos de excepciones, pues también lo voy a controlar, pero cuando pasa ese caso yo tengo que tener una clase de excepciones que yo mismo hubiese habilitado, donde la voy a utilizar aquí en este archivo y traer o utilizar cada excepción que quiero controlar. En este caso no tenemos clase de excepciones, simplemente vamos a mostrar lo básico de cómo controlo una excepción, ¿cierto? En este caso, sin que se detenga el programa, me avisa algo en pantalla, ocurrió un error, y puedo saber más o menos de qué tipo de error, ¿sí? Pero bueno, al igual que en Python, nosotros también tendríamos en las excepciones un bloque que se llamaba final, ¿sí? Aquí también lo podemos utilizar, ¿sí? Y ese bloque que se llamaba final, pues es un bloque que me servía para ejecutarse siempre, así no ocurra la excepción, o sea que siempre se iba a ejecutar. Por ejemplo, yo puedo tener acá un mensaje que diga se ejecuta siempre así no ocurra la excepción, ¿cierto? Entonces, si ejecuto nuevamente mi código, pues efectivamente la excepción, ¿cierto? Ocurrió normal, pero el bloque se me está ejecutando siempre así no ocurra la excepción, siempre se me va a ejecutar. Por ejemplo, si acá no tuviera 10 dividido en 0, sino 10 dividido en 2, yo le voy a play, pues no ocurrió la excepción, pero el bloque final se me ejecutó. Recuerden que ese bloque final era útil ¿para qué? Pues para temas de, por ejemplo, si estoy manejando archivos, ¿cierto? Si estoy manejando archivos, pues estar controlando el cierre de ese archivo, ¿cierto? Yo voy a poder estar controlándolo, entonces en ese bloque final, cada vez que hago una excepción de tipo para controlar el archivo, pues voy a poder estar controlando también el cierre automático en ese bloque final, cada vez que utilice el archivo, cerrarlo, va a poderlo estar controlando en el final, se va a ejecutar siempre, ¿sí? O también, un ejemplo muy utilizado es en el tema de las bases de datos, ¿cierto? Cada vez que yo me conecto a una base de datos, voy a poder controlar en ese bloque final ese cierre de esa conexión a esa base de datos. Entonces podría controlar también en ese final ese cierre de esa conexión a esa base de datos, gracias a que siempre se va a estar lanzando, ¿cierto? Siempre se va a estar ejecutando ese bloque. Entonces, ahí podríamos controlar eso también. Bueno, ¿qué vamos a poder controlar? Como les decía, múltiples excepciones. Debo crear una clase propia de excepciones, ¿sí? Java lo permite. En este caso, pues no vamos a ir hasta allá, hasta ese punto de esa clase propia de excepciones. Más adelante lo miraremos cuando ya estaremos trabajando el tema de clases y objetos y entendamos qué es realmente el concepto de una clase, ¿cierto? El concepto de un objeto y todo ese tema. Bueno, lo estaremos mirando. Simplemente miramos que podemos también aplicar aquí el
el concepto es de secciones, ¿cierto? Que para el bloque de try y el bloque de cache, en este caso reemplaza el bloque set que nosotros veníamos trabajando, pero aquí se llama cache. Y vamos a poder también utilizar esa instrucción final que también trabajábamos allá como tal dentro de nuestro Python, ¿cierto? Entonces, algo muy sencillo, muy básico, no nos vamos a enfatizar tanto, más adelante lo estaremos ampliando con el tema del manejo ya de programación orientada a objetos y poderlo utilizar de una manera más eficiente, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir acá entonces mirando qué nos falta para concluir el tema de la semana 1. Realmente nos falta cositas muy poquitas, el recorderis que estamos trabajando, pero bueno, ahí está. Voy a cerrar esto por aquí un momento, voy a crearme un nuevo paquete por aquí, voy a llamar un nuevo proyecto, Java Application, voy a decir 16, calle piso, y funciones, por acá lo voy a llamar funciones, perfecto, aquí funciones, listo, finalizamos por acá, y vamos a ver también un pequeño recorderis del tema de las funciones. Listo, vamos a quitar por aquí este comentario, darle peso a este archivo, lo mismo acá, y bueno, perfecto. Bueno, entonces, en este tema de funciones, nosotros cuando vimos funciones en Python, pues también miramos que se podían trabajar funciones con el objeto de ¿qué? Con el objetivo de poder reducir, ¿cierto? Bloques de código, de reutilizar bloques de código y que nuestro código fuera más eficiente, ¿cierto? Por eso utilizamos ese tema de funciones, ¿sí? Ese tema de funciones. Cuando nosotros creamos un proyecto de Java, siempre vamos a ver que hay una función que se llama public, ¿cierto? En este caso se llama main, una función que se llama main, ¿cierto? Que siempre se nos crea por defecto, pero ya vamos a mirar por qué lo hace. Entonces, sí, que dentro de esta función yo debo declarar, puedo escribir todo el código que necesito. Ah, bueno, eso pasa, ¿cierto? No hay problema. Pero ¿qué significa o qué hay que tener en cuenta acá? Entonces, nosotros podemos tener funciones que retornen valores o que retornen resultados, ¿cierto? Y podemos tener funciones que no retornen nada, ¿sí? Que son las más comunes que utilizamos. Esas funciones que no retornan nada, normalmente se les agrega una palabra que se llama void. Por eso tiene esta palabra que se llama void, que le indica al compilador de Java que esa función no va a retornar ningún valor, ¿cierto? No va a retornar ningún valor, ¿sí? Por ejemplo, normalmente les dicen funciones o procedimientos. Ahí en el material que les adjunté hay un montón de datos que les puede servir, ¿cierto? Contextualizados, ahí hay más información si los quieren leer, ahí poco a poco, y ahí tengo el tema de funciones. Las funciones son un conjunto de líneas de código, instrucciones encapsulados en un bloque, usualmente reciben parámetros cuyos valores se utilizan, ¿cierto?, para efectuar operaciones y adicionalmente retornan un valor. En otras palabras, una función puede recibir parámetros o argumentos. Algunas no reciben nada, hacen uso de dichos valores recibidos como sea necesario y retorna un valor usando la instrucción return. Si no retorna algo, entonces no es una función. En Java las funciones usan el modificador static. Bueno, algunos lo clasifican como no es una función, ¿cierto? Otros le dicen que los que no retornan nada son algo que se llaman procedimientos. Ahí les puse los diversos conceptos. Entonces, ¿qué es lo importante de ese tema? Saber que esas funciones tienen parámetros, ¿sí? Y esos parámetros son los que nosotros normalmente le pasamos en esos paréntesis, ¿cierto? Esos datos que necesitamos pasarle para que haga algo, ¿sí? Sea que sume dos números, sea que calcule algún valor en específico de algún bloque de código que estemos haciendo, ¿cierto? Y esos valores que necesitamos pasarle son los que necesita para hacer el cálculo. Bueno, los vamos a pasar acá. Por ejemplo, esta función main tiene un solo parámetro de tipo args, ¿cierto? Que es un arreglo de tipo cadena, o sea, está esperando que alguien le pase algún arreglo de tipo cadena para en algún momento utilizarlo para algo. Por el momento no hemos utilizado nada, ¿cierto? No hemos utilizado nada.
¿En dónde puedo declarar esas funciones? Ah, bueno, pues esas funciones yo las puedo declarar por fuera del método main. O sea, toco esta llave, miro dónde se cierra. Después de que miro dónde se cierra, doy un par de enters y aquí puedo hacer una nueva función, ¿cierto? Más exactamente, como lo tenemos ahí en el contexto que les subí, allá en ese material adicional, lo llamarían procedimientos, ¿sí? La verdad que son funciones, los clasifican como procedimientos que son básicamente un conjunto de instrucciones que se ejecutan sin retornar ningún valor. O sea, no tienen la palabra return. Hay quienes dicen que un procedimiento no recibe valores o argumentos. Sin embargo, en la definición no hay nada que se lo impida, ¿sí? Eso podemos pasarle parámetros sin problema. Por eso les digo que el tema es lo mismo, es una función. En contexto de Java, un procedimiento básicamente un método cuyo tipo de retorno es void, ¿cierto? Que no nos obliga a utilizar una sentencia return. Eso es lo que tiene que tener supremamente claro, ¿sí? No nos obliga a utilizar una sentencia return, ¿cierto? No retornamos ningún valor cada vez que utilizamos esa función. Vale, entonces sigamos mirando. ¿Cómo sería? Ahí la tenemos. Aquí podemos hacernos un ejemplo. Voy a decirle public. Ya vamos a mirar esto, no se afanen. Hacerle public, espacio. Voy a decir static, espacio. Le voy a decir void, espacio. Y la voy a llamar, por ejemplo, saludar. Abro y cierro paréntesis, abro una llave, doy enter y tengo mi primera función, ¿cierto? O mi primer procedimiento porque dice void, ¿cierto? No retorna ningún valor. Eso es lo que tiene que quedarle claro. No retorna ningún valor. O sea que esa función o procedimiento, como lo quieran llamar, por dentro simplemente voy a tener, por ejemplo, un mensaje en pantalla que diga, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? No va a ser nada más. En este caso no utilizó ninguna expresión return, ¿sí? Ninguna expresión return. ¿Cierto? Entonces, no está retornando ningún valor. Bueno, perfecto. O sea que simplemente cada vez que yo use esa función, simplemente lo que va a hacer es ¿qué? Simplemente lo que va a hacer es imprimirme un mensaje en pantalla. No hace nada más, ¿cierto? No hace nada más. Voy a mirar. ¿Dónde la puedo utilizar? Ahora sí, dentro de mi función principal main, o nuestro método principal main, ¿cierto? O nuestro procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, voy a llamar lugar. O sea, la voy a utilizar. Tengo por aquí. ¿Y cómo lo hago? Pues como está en la misma clase, simplemente le digo, perdón, saludar, control espacio. Ahí me aparece, ¿sí? Y con eso ya estaría llamando ese procedimiento o función, ¿cierto? Que simplemente me va a sacar en pantalla un mensaje. No va a hacer nada más. Si le doy play por acá, efectivamente en pantalla lo que tengo es, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? No tengo nada más. ¿Sí? Simplemente utilice la función, procedimiento o como lo quieran llamar. ¿Sí? Perfecto. Ah, bueno, pero hay unos que sí retornan valores. Ah, bueno, hay unos que sí retornan valores. Ah, bueno, miremos entonces cuál de esos podrían retornar valores. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo de uno que no retorne valores. Por ejemplo, bueno, hagamos el que retorne valores. Puedo tener aquí un public, voy a decirle static, voy a decirle que retorna un valor. Ah, bueno, entonces aquí en Java yo debo saber qué tipo de valor va a retornar, qué tipo de dato va a ser ese valor que va a retornar. En este caso, como no retorna valores, le decimos que lo que es un void. Pero si me va a retornar un valor, yo debo saber qué tipo de dato es el de retorno. Por ejemplo, aquí yo voy a retornar una suma, entonces coloco int, mi método se llama, mi función se va a llamar sumar, abro llave, cierro por aquí, y lo que va a retornar es un entero. Debo indicarle después del static que lo que va a retornar es un valor de tipo entero, ¿sí? Debo indicarle después del static que lo que va a retornar es un valor de tipo entero. Perfecto. Le estoy diciendo que me lo retorne, ¿sí? Pero esa función va a tener unos parámetros para que sirva.
para que se efectúe correctamente, yo le voy a decir que le va a llegar de tipo entero un parámetro que se llama num1, coma, de tipo entero va a llegar un parámetro que se llama num2. También debo definirle el tipo de datos que le llegan de los parámetros, y de tipo entero num3, ¿cierto? O sea que me va a sumar 3 números, ¿sí? Perfecto. En Python, ustedes simplemente pasaban el nombre de las variables que querían que recibiera como parámetros. Pues aquí solamente el nombre de la variable no. Paso también qué tipo de datos pertenece a esa variable. O sea, defino la variable acá dentro de los paréntesis. num1 la estoy definiendo que es de tipo entero. Que no le estoy asignando ningún valor todavía. Sí, no le estoy asignando ningún valor, pero sí definí la variable, ¿cierto? Y le asigné un tipo de datos. O sea que tengo 3 variables, num1, num2, num3, que por dentro van a realizar alguna operación, ¿cierto? Por ejemplo, voy a crearme una por dentro que se llame int resultado. Esto va a ser igual. Voy a decirle simplemente que a la suma de num1 más la suma de num2 más la suma de num3. Punto y coma. Perfecto. Acá lo tengo. Aquí me está indicando que nunca la he leído, que nunca la he utilizado. Sí, perfecto. De verdad no la estoy utilizando para nada. ¿Sí? Y por aquí me está marcando un pequeño error. Dice que missing return, ¿cierto? Statement. Ah, bueno, ¿qué pasa? Pues que no le he indicado, él como encuentra que es un tipo de datos entero, esto es diferente a un void, pues le está diciendo que no tengo una expresión de retorno. Ah, bueno, pues yo le voy a agregar return, ¿cierto? ¿Y qué voy a retornar? Resultado, la variable resultado punto y coma. Se me quita el problema, ¿sí? Eso es lo que voy a retornar, la variable resultado, que es la que contiene la sumatoria de los 3 parámetros que le paso. ¿Cómo la utilizo? Tal cual, como la otra, ¿cierto? La llamo aquí, le digo sumar, y me va a pedir 3. En este caso, hay una diferencia. Acá se llaman parámetros, que son los que le llegan. Pero cuando llamo la función, o el método, o el procedimiento, o como lo quieran llamar, esto que se pasa acá se le acostumbra a decir que son argumentos, ¿cierto? Argumentos, pero si ustedes ven, son los mismos parámetros que tenemos acá. Me dice que necesito pasar 3 argumentos. Ah, bueno, o sea, yo puedo pasar 10, 20, 30, o unas variables con los valores de estos señores. También lo puedo hacer, ¿cierto? Yo puedo haber tenido acá entonces, en este caso, definir unas variables, de variables, y puedo tener entonces algo como esto, sencillo, algo como que, como venir por acá y decir que tengo 3 variables de tipo entero, int, número 1, coma, número 2, coma, y número 3, coma, listo. Y le puedo haber pasado entonces aquí, de una vez, unos valores, ¿cierto? Pero desde las variables o así. ¿Qué va a pasar con esto? Ah, bueno, pues vamos a mirar. Si lo ejecuto, ¿qué puede estar haciendo? Bueno, pues nada, porque simplemente la función está sumando y me está retornando el resultado. ¿Para qué retorno un valor? Para ser capturado en una variable, ¿sí? Para eso retorno un valor, para ser capturado en una variable y posteriormente, ahí sí, utilizar ese valor que retornó, ¿cierto? Por ejemplo, entonces en este caso voy a decir acá, llamar a la función por este lado, la estoy llamando, pero yo puedo decir algo como esto, ¿cierto? Puedo haber definido aquí una variable que se llame resultado, también de tipo entero, y decir entonces acá que resultado va a ser igual a la llamada del método sumar y pasarle los valores, ¿cierto? Y posterior a eso ahí sí puedo decir so, imprimir algo en pantalla que diga la suma de los números es 2 puntos y concateno la variable resultado. Ahí está. Ahora sí, si ejecuto ese programa, pues ahora sí voy a tener la suma de esos números que le acabé de pasar a la función, que me devolvió el return, en este caso me devolvió un resultado de tipo entero,
¿cierto? Tal cual. Y ahí sí lo aproveché y lo imprimí. Entonces, no me devuelve valores, o sea que utilizo un void. Me devuelve valores, o sea que utilizo un return y debo saber qué tipo de datos retorna. Aparte de eso, puedo pasarle parámetros, ¿cierto? Ah, bueno, pues en este caso, los que no retornan valores, también puedo tener algo como esto, ¿sí? Que eso es lo que nos dice, static void números, por ejemplo. Acá, abro y cierro llaves, perfecto. Y aquí también le puedo estar pasando algunos valores, int 1, int 2. Pero resulta que esto no me va a retornar valores, que yo voy a poder hacer por dentro, por ejemplo, int resultado, una definición de una variable, y voy a poder hacer, entonces por aquí, resultado va a ser igual 1 más 2, perfecto, punto y coma, y poder entonces aquí mismo hacer una impresión, south, es decir, el resultado de la suma es 2 puntos, espacio, y concateno mi variable resultado. Ahí está. Ah, bueno, pues esto también es válido, pero no estoy retornando un valor. O sea que no voy a poder capturar en una variable este resultado. Simplemente voy a poder imprimir en pantalla, ¿cierto? Y puedo hacer lo mismo. Puedo decirle aquí entonces llamar a la función sumar números y pasarle los parámetros que me está pidiendo. Ah, bueno. Puedo decirle entonces acá, número 1, que es igual a 50. Número 2, y asignarle ya un valor a esa variable si quiero, perdón, control Z, igual a 100, punto y coma. Y aquí pasarle entonces a la variable si quiero también. Si ejecuto eso, pues que voy a tener el primer procedimiento o función que no me retorna nada, que simplemente me imprime un mensaje en pantalla. El segundo, que sí es una función que me retorna un valor en una variable. El tercero, que es otro procedimiento que no me retorna nada, ¿cierto? Solamente imprime en pantalla un resultado, pero no voy a poder obtener en una variable este resultado como tal. Sí, perdón, acá. No lo voy a poder obtener porque es un mensaje en pantalla, ¿cierto? Entonces lo puedo utilizar de diferentes maneras. Lo importante que debo saber es que si no retorna nada, voy a decirle void. Si retorna algo, debo saber qué tipo de datos va a retornar, ¿cierto? Y decirle el tipo de datos y utilizar la expresión return, ¿cierto? Para poder almacenar ese dato en una variable, ¿sí? En una variable. Y después, pues, poder procesar esos datos si yo quiero. Hay que tener en cuenta que estos métodos los voy a poder utilizar, métodos o funciones, por fuera del método main, declaro todas las que necesite, ¿sí? Pero por donde los voy a llamar va a ser por donde, por dentro de ese método main, ¿cierto? Voy a hacer los llamados como están en la misma clase, no tengo que hacer nada raro, sino simplemente el nombre de ese llamado, o nombre de ese método, de esa función, o ese procedimiento, como lo quieran llamar, ¿cierto? Para que se ejecute, nada más. No tengo que hacer nada extraño, porque todo está en la misma clase. Y tuve tres maneras diferentes de trabajar esos métodos o funciones o procedimientos, como lo quieran llamar, ¿cierto? Pasándole parámetros, retornando, imprimiendo simplemente el valor en pantalla. Lo mismo acá, colocando la expresión void, ¿cierto? Lo mismo aquí, pasándole parámetros, pero esperando un valor de retorno, en este caso que es de tipo entero, ¿sí? Y utilizando la expresión return, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa si se deja por dentro? O sea, si no los sacamos de main, si no los dejamos por dentro. Hay un error de sintaxis, ¿sí? Esto no se puede hacer. Si usted pone este método por acá, ¿sí? Hay un problema completo porque main no puede tener métodos dentro de main, ¿sí? Esto tiene que estar por fuera. Entonces, el compilador de Java no va a permitir eso. Este es el método principal que ejecuta todo, ¿sí? Y eso les tiene que quedar muy claro, que aquí en Java hay un método principal que ejecuta todo, ¿cierto? Que es el que inicia toda la ejecución.
Bueno, yo puedo Gracias. retornar, ¿vale? Puedo retornar hasta elementos más complejos, pero bueno, ya iremos complicándonos un poco más a fondo, poquito a poquito, para que vayan entendiendo. Sí, yo podría retornar hasta, en este caso, si quiero, elementos más complejos, como por ejemplo, retornarme una tupla completa, como por ejemplo, retornarme una raya asociativa de tipo mat, ¿cierto? Hacer un retorno directo, pero también indicarle qué tipo de dato se va a retornar, si es un tipo de dato primitivo como este, o un objeto como tal, que serían esos tipos de arreglos mat, ¿cierto? Ya son objetos, son elementos de tipo objeto, pero bueno, poquito a poquito vamos a ir trabajando toda la temática para que ustedes poco a poco también la vayan comprendiendo de una manera más sencilla, ¿sí? Y pues puedan ser capaces de solucionar todo lo que les vaya saliendo, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando, avanzando estructuras, por el camino vamos a ir aprendiendo más estructuras sin problema, ¿cierto? Entonces vamos a ir trabajando poco a poco y evolucionando poco a poco todas estas temáticas del código, ¿sí? Bueno, fácil de utilizar, lo mismo, la misma lógica de programación que utilizaron allá en Python, Sí, es ¿cierto? bastante sencillo. Profesor, Tal cual, sí señor. en el de retorno, al final solo se tiene que especificar qué tipo de valor se va a retornar, no importa los valores que se usen en los parámetros. Se tiene que, normalmente, sí, claro, tiene que especificar qué tipo de retorno va a pasar, ¿sí? Pero normalmente si usted está haciendo una operación como esta, lo que se espera es un entero, ¿sí? Si ya quiere retornar algo más complejo, ya le tocaría, por ejemplo, retornar un arreglo mat completo, ¿sí? Por ejemplo, para que ya lo pueda procesar y utilizar datos. Pero eso ya lo veremos más con calma, cómo se trabajaría ese tipo de retornos, ¿sí? O posiblemente también un elemento como una tupla, ¿cierto? Que aquí también se pueden hacer. Puedo coger, hacer muchos datos. Entonces, por aquí yo no tendría un INT, sino tendría algo como, por ejemplo, un tuplet, ¿sí? Haciendo una alusión a, ¿a qué? A nuestro Python, ¿cierto? Para que eso es lo que me va a retornar, ¿sí? O podría estar retornando un string, por ejemplo, un string. Yo también puedo estar retornando un string, que normalmente nosotros hacemos cosas como estas. Por ejemplo, si necesito pasarle, asumamos que voy a retornar los 3 números, o yo puedo tener una variable de tipo string, ¿sí? Por ejemplo acá, que se llame res, por ejemplo de resultado o algo así, definida. Después puedo decirle por aquí a esa variable, res, que va a ser igual, y puedo, por ejemplo, devolver eso otra vez como si fuera una cadena, ¿sí? Por ejemplo, decirle acá el número 1, concateno aquí, y concateno, por ejemplo, por una arroba, para saber que después le puedo hacer un split o un explot, o dependiendo del lenguaje, el método, como se llame, ¿cierto? De partir esas cadenas. Por ejemplo, aquí otro arroba, un carácter especial. Y aquí realmente, ¿qué me estoy haciendo? Pues si estoy mirando esto, realmente estoy retornando una tupla de datos. Y aquí le puedo estar diciendo que entonces retorne algo como esto, y es válido, ¿sí? Es válido, o sea que cuando él retorne aquí, ya esto no va a ser, te pasé unos números, ¿sí? Pero no me va a retornar ya un valor numérico, sino me va a retornar un string, ¿sí? Entonces, esto podría ser también un ejemplo, y retorné realmente aquí unos valores, ¿sí? Y puedo obligar a que toda esta expresión, si quiero con una conversión de tipos, sea de tipo string, por ejemplo, ¿sí? O algo así. Entonces, eso lo puedo hacer. Pero bueno, vamos a mirar más adelante otros ejemplos. Dejar este como estaba, no lo dañemos. Por aquí. Van a mirar que poco a poco van a entender con más calma este tema de las funciones aquí y de cuántos tipos de datos puedo retornar, lo que quiere retornar. Eso lo puedo hacer sin ningún problema. En este caso, si voy a retornar un entero, porque es una suma, pues dejo que retorne un entero, ¿cierto? Sin problema. O si voy a retornar cadenas, pues debo definir todo este tema de los datos que voy a ingresar. Pero bueno, cosas claras que deben quedar, que si no retorno nada, utilizo void,
y no me obliga a utilizar la expresión return, ¿cierto? Que si utilizo alguna expresión de retorno, pues voy a necesitar que decirle return y decirle qué tipo de datos voy a retornar. Puede ser un tipo de datos primitivo o puede ser un tipo de datos de tipo objeto. Por ejemplo, como habíamos visto, esos tipos de datos tipo mat, array list, que no los hemos visto, más adelante lo miraremos, unas estructuras de datos más complejas, pero bueno, esa es la intención, que entienda más o menos cómo lo puede trabajar, ¿sí? Aquí, para que no quede esa variable sin definirle nada, vamos a poner aquí 300, aunque no la estemos utilizando, listo. Bien. Entonces, si miré esto, voy a irme por aquí un momentico, devolverme a cargar un proyecto que teníamos anterior en nuestra carpeta, creo que se llamaba arreglos MAT. Vamos a buscarlo por acá, este equipo, en semana 1, y se llama arreglos MAT. Voy a abrirlo, y era esa estructura que estábamos trabajando. Voy a abrirme por aquí la clase, cerrémonos esta. Esa estructura que estábamos trabajando, ¿cierto? Por acá, que era un arreglo asociativo, pero que ya era un tipo de arreglo no primitivo como los otros, ¿cierto? Sino un arreglo más complejo, un arreglo que me va a permitir guardar valores de diferentes tipos, ¿sí? Y que viene de una clase, por eso se llama que es un tipo objeto, ¿cierto? Viene de una clase, no simplemente un arreglo básico como el que creamos de ejemplo, ¿cierto? Pero este arreglo habíamos visto acá que lo podíamos cargar de datos, habíamos visto acá que podíamos acceder a los datos. Si yo corro este programita, sacaba el valor dependiendo de la clave también, pero podríamos también revisar que también podemos recorrer todos esos elementos asociativos, ¿sí? Todos esos elementos asociativos, ¿cierto? Por clave y valor, pues también lo puedo recorrer. Pero para eso, quería ver primero el tema de las funciones, porque por ejemplo, me quiero hacer por aquí por fuera un método, voy a decir aquí una función public, o public static, no voy a retornar nada si no quiero imprimir en pantalla el resultado, el recorrido que obtenga por acá. Voy a decirle aquí imprimir. Para imprimir me va a recibir algo que se llama, una clase que se llama collection. Le voy a decir colección, por ejemplo. Listo. Voy a abrir aquí una llave y cierro otra llave. Perfecto. ¿Qué voy a hacer acá? Pues voy a hacer una rutina a través de un ciclo que se llama for each, que también ustedes no vieron, pero que nos sirve también aquí en Java para recorrer elementos, en este caso elementos más complejos como estos, que tengan que ver con tipos de colecciones especiales, ¿cierto? Dinámicas. Yo voy a poder decirle, por ejemplo, ¿qué voy a esperar acá? Voy a esperar un solo parámetro, que sea una colección. ¿Cuál colección? En este caso, pues, un arreglo de tipo mat, mi mapa, soy el que le voy a pasar, pero es del tipo collection. Ah, bueno, es de tipo collection. Ah, bueno, es de tipo collection. O sea que es de tipo colecciones dinámicas, tipo de clase de datos especiales. Allá hay colecciones dinámicas como los array lists, los set, los mat. Entonces, por eso le puse que es una variable, definí una variable llamada colección de tipo clase. Aquí en Java hay un truco. Si yo tengo algo que empieza con letra mayúscula, sé que esto es una clase. Si yo le doy control clic, voy a ver que definitivamente me lleva por allá a una clase de tipo colección, ¿cierto? Y que tiene un montón de cosas. Ya vamos a mirar qué es eso, ¿sí? Entonces no es un tipo de datos primitivo que le estoy definiendo a esa variable, es una clase, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ¿cómo la puedo hacer funcionar? Yo le puedo decir entonces que colección, por aquí, va a ser punto, voy a llamar a un ciclo que se llama for each, ¿cierto? Dentro de esto puedo yo tener aquí, dentro de estos paréntesis, por acá, vamos a ampliarlos, voy a crearme una variable que se llame, por ejemplo, elemento. Cada elemento ese, voy a utilizar la expresión guión mayor, que me va a indicar que va a recorrer cada elemento. Voy a abrir por aquí una llave y la voy a finalizar por acá. ¿Listo? Y dentro de esto, por aquí, voy a poder imprimir cada elemento. Entonces yo puedo hacer algo como esto. So,
elemento igual, y paso la variable elemento que acabo de crear. ¿Qué está haciendo esto? Simplemente recorriendo cada elemento de mi colección, sea el tipo que le pase. Me sirve para array glitch, me sirve para set, para sea la colección que le pase, ¿cierto? Entonces yo voy a poder recorrer estos elementos asociativos. Entonces yo puedo llamar desde aquí, entonces, por ejemplo, mi función imprimir, me pide que debo pasarle una colección. Bueno, pues ¿qué colección le voy a pasar? Le voy a pasar mi mapa, que es mi arreglo asociativo, ¿sí? Mi mapa. Pero, al igual que en Python, estos arreglos asociativos yo podía utilizar una opción para mostrar todas sus claves, o sus campos, o sus keys, o todos sus valores. Aquí también pasa lo mismo. Si yo llamo a mi mapa, puedo darle punto y llamar un método que se llama keyset, ¿cierto? Que me va a permitir que cuando recorra ese elemento, voy a darle play por acá, me saque nada más las claves. Mírenlo, aquí está, elemento, las claves que contienen ese arreglo asociativo. Mírenlo, ahí lo tenemos, ¿cierto? Las claves que contienen ese arreglo asociativo. Pero si quiero sacar los valores, también puedo hacer, por ejemplo, imprimir, y lo puedo pasar también mi mapa, punto, key, pero ya no se va a llamar key, sino se va a llamar values, ¿cierto? Vamos a hacer por acá un show, los valores del arreglo asociativo. Por acá un show antes de esto. Imprime las claves o campos del arreglo asociativo. Perfecto. Si voy y le doy play nuevamente a mi programa, pues efectivamente acá me imprimió solamente las claves, acá me imprimió los valores. O sea que aquí ya podría empezar a mirar cómo obtener esos valores, ¿cierto? Y utilizarlos sin problema, ¿sí? Los podría obtener, utilizar esos valores para utilizarlos donde los quiera utilizar. Entonces voy a poder recorrer cualquier colección. Lo único que tengo que hacer es pasarle la colección y con qué método quiero que se recorra en esa colección, ¿sí? Y voy a poder hacer eso, ¿cierto? Imprimir o recorrer ese arreglo asociativo sin problema, ¿sí? Sin problema. Bueno, entonces, con esto estamos terminando lo que eran esas temáticas de ese ciclo 1, perdón, de esa semana 1, ¿cierto? Vimos entonces en esencia, trabajamos toda la parte completa, bueno, completa pues no tan completa, ¿cierto? Sino algo muy resumido en cuanto a lo que se vio en contexto a Python, ¿cierto? Como es variables, los tipos de variables, ¿sí? Todo ese tema de concatenación de variables que hemos trabajado con ese signo más, ¿cierto? Esa clase scanner para poder pedir datos por teclado, ¿sí? Saber qué tipo de datos voy a poder pedir a través de esos métodos que tiene la clase scanner, los nets, nets in, nets float, nets doublet, ¿cierto? Nets line para cadenas. También hicimos un repaso de esas estructuras de control como los if, ¿cierto? Los if normalitos, los if anidados, los if con expresiones else, ¿cierto? También trabajamos ese tema de esas posibles estructuras más organizadas como las estructuras switch, que nos permitía evaluar varias cosas a la vez a través de una estructura de esas, ¿sí? También nos metimos un poco con esas estructuras de control, repasamos cómo se utilizan acá los ciclos while, esos ciclos do while, esos ciclos for, que también aquí podríamos utilizar la instrucción BRIAT para finalizar esos ciclos sin problema. Vimos unos arreglos primitivos, muy primitivos, con tipos de datos primitivos, donde podíamos definir el tamaño del arreglo, agregar elementos a través de los index, tal como lo hacíamos en Python. Vimos unos arreglos de un poquito más complejos, de un poquito que les decimos matrices, ¿cierto? Allá con varias dimensiones que también eran de tipos primitivos. Y vimos un ejemplo de estos tipos de arreglos dinámicos que ya son de tipo objeto, como los arreglos MAT,
Ya son esos arreglos asociativos donde puedo agregarle valores con más tipos de datos sin problema, ¿cierto? Entonces, algún elemento más robusto para poderlo trabajar, ¿sí? Y repasamos el tema de excepciones, que aquí también se pueden aplicar con su bloque try y cache, que reemplaza el bloque etset. Ya no está ese bloque etset, sino ya es un bloque cache, ¿cierto? Pudimos mirar que ese bloque final también se puede aplicar acá, que se puede ejecutar así, no se llame esa sección, sin problema, lo vamos a poder ejecutar, ¿sí? Y nos sirve para usos de controles de cosas como cerrar archivos, como cerrar conexiones a base de datos, que siempre se ejecuten, ¿sí? Y por último vimos algo del tema de funciones, ¿sí? Recordando esos que no retornan valores, que les colocamos esa expresión adicional que se llama void, esas que retornan valores, que utilizamos esa expresión de return, ¿cierto? Y bueno, con esto concluiríamos esa primer semana, ¿sí? Esa primer semana que veníamos trabajando sin problemas. Bueno, no hay problema. Hicimos un repaso prácticamente de muchas cosas que ustedes vieron en Python en todo su ciclo 1, pero enfocándolos a la sintaxis que tiene Java, ¿cierto? Perfecto, no hay problema, no hay inconveniente. Entonces, vamos a mirar por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mirar por acá y vamos a mirar por aquí. Ya les propuse un reto 1. ¿Ya lo miraron, señores? Sí, dígame. Usted podría mostrar nuevamente lo que hizo con los números cuando colocó el arroba, que se me escapa. Quisiera verlo otra vez, por favor. Lo borré. Lo que hice fue concatenar las variables con arroba y el signo de más. Que eso en esencia sería, si devuelvo eso, sería para mí una tupla, ¿cierto? Una tupla con datos. ¿Sí? Ya se los muestro ahorita nuevamente. Bueno, les propuse ya un primer reto, un reto que no está complejo, está sencillo. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Tenemos plazo hasta el siguiente sábado para que lo trabajen, igual faltando 1 o 2 días de cumplirse esa fecha de entrega, yo hago una retroalimentación del reto. Obviamente no sería de pronto posible dentro de una clase hacerlo, ¿cierto? Si alcanza el tiempo, lo hacemos dentro de una clase y que es esa retroalimentación, pues darle solución a ese reto, ¿sí? ¿Cómo se debería haber solucionado? Si en el caso de que no alcance el tiempo para poder utilizar parte de una clase, yo acostumbro a subir una solución a través de un video que adjunto en esa semana, ¿cierto? Un video en las sesiones de grabaciones donde explica paso a paso cómo se solucionó y cómo se debería haber implementado o cómo se debería haber utilizado las codificaciones que se pidieron o los temas que iban a abarcar ese reto, ¿sí? ¿Vale? Entonces, esa es la forma en la que siempre trato de hacer eso. Bueno, cositas. Pregunta. Entonces el Señor. reto es entregar este sábado, ¿sí? Sí. Ah, ok. Listo. Perfecto. Entonces, mira, ahí está fecha de entrega, 10 de julio hasta las 11:59 para el domingo y una vez darles notas de ese reto. ¿Sí? A más tardar el lunes ya tengan notas de ese reto. Tratemos de hacerlos semana a semana para que no se acumulen para la última semana. ¿Sí? Que ese detalle de acumularse para la última semana, muchas personas no entregaron los retos completos porque dejaron todo para lo último, no entregaron los retos semana a semana, ¿cierto? Bueno, el reto verá estar desarrollado de forma individual. Bueno, esas son unas consideraciones sencillas ahí, vale el 10%, tal cual como lo del ciclo anterior, tal cual, la lógica funciona igual, ¿sí? Que corresponden a toda la nota del ciclo 2. Bueno, ahí está. Y hay una problemática a resolver, dice por aquí, la empresa Cloud Data SaaS requiere contratar un desarrollador para elaborar un programa en Java SE, o sea, Java Standard Edition, modo consola, que facilita el cálculo de los impuestos de RT fuente, RT ICA y RT IVA de N número de facturas. La solución debe ser genérica para ingresar la cantidad de facturas que desee el usuario para el cálculo de los impuestos de estas. Ah, bueno, si me habla genérica ya me dice o infiero que debo utilizar un ciclo for que me pida la cantidad de facturas a ingresar.
¿cierto? O sea, una estructura de control. Requerimientos. A continuación definimos los requerimientos que debe cumplir por el programa propuesto en la problemática anterior. Requerimiento número 1, el programa debe pedir el ingreso del valor subtotal de cada factura por teclado. O sea, usted le va a ingresar, por ejemplo, 1.000 pesos. Ese es el valor subtotal. En una factura el valor subtotal es el valor sin IVA de esa venta, ¿cierto? 1.000 pesos. Eso usted asume que 1.000 pesos es su valor sin IVA. El programa debe pedir el ingreso del valor del IVA de cada factura por teclado. O sea que pide la factura, 1.000 pesos, que es el subtotal. Después le va a pedir que ingrese el valor del IVA. En este caso, por ejemplo, 190 pesos, ¿cierto? Ese es el IVA. Bueno. El porcentaje de la retefuente que se debe utilizar es el 3.5%. Como vamos a hallar 3 impuestos, retefuente, reteiva y reteica. El porcentaje de reteiva es del 15% y el valor nominal para el cálculo del reteica debe ser el 5%. Eso no es un porcentaje, entonces es el 5%, un valor entero. ¿Listo? Se debe crear 3 funciones para calcular la retefuente, otra para el cálculo del reteiva y la otra para el cálculo del reteica. Bueno, hay que hacer 3 funciones, una que calcule la retefuente, una que calcule el reteiva y una que calcule el reteica, ¿cierto? O sea que hay que retornar valores. Fórmulas a utilizar. ¿Cómo calculo la retefuente? Es el subtotal de la factura por el 3.5 dividido en 100. ¿Cómo calculo el reteiva? Es el valor del IVA de la factura, o sea, los 190 pesos que usted ingresó, por el 15 dividido en 100. ¿Y cómo calculo el reteica? Es el subtotal de la factura por la tasa nominal que le pasamos, ¿cierto? El 5, ese reteica cambia según la actividad económica de la empresa, pero no nos vamos a ir para eso, no estamos estudiando ni contabilidad ni nada que tenga que ver con eso, simplemente vamos a hacer un ejemplo con el valor de 5 dividido en 1000, ¿cierto? Con eso tiene esos valores. Dice, el programa debe almacenar el cálculo de los 3 impuestos por factura en un objeto de tipo MAT, o sea, un arreglo asociativo, con las siguientes claves: valor retefuente, valor reteiva, valor reteica. El programa debe recorrer el arreglo asociativo e imprimir por pantalla el valor total de todos los impuestos de todas las facturas ingresadas. O sea, va a salir factura 1, por ejemplo, valor retefuente, valor reteiva, valor reteica, factura 2, factura 3, factura 4, en fin, las que sean, ¿cierto? Bueno, evaluación. Creación de la función para el cálculo de la retefuente, vale 1. Creación de la función para el cálculo de reteiva, vale 1. Creación de la función para el cálculo de reteica, vale 1. Almacenar los datos en un arreglo asociativo MAT, vale 1. Y recorrerlos e imprimirlos en pantalla, ¿cierto? Mire, dice recorrerlos, imprimirlos en pantalla, los valores totales de los impuestos. O sea que van a tener que hacer unas acumulaciones, imprimir un valor total de los 3 impuestos. Bueno, eso vale 1, ¿cierto? Para un total de 5. Sí, Jonathan, díganos, ¿qué vas a preguntarnos? Una pregunta. ¿No interesa el método que nosotros pues utilicemos, sea uno que nos haya explicado usted, profe, o de pronto otro que sepamos o hayamos investigado? La idea es poder realizar el ejercicio, ¿sí? Pues lo pregunto por si de pronto el profe es de pronto estricto en la cuestión de utilizar un método, o podemos utilizar cualquier tipo de método o cualquier manera para poder hallar eso que nos está pidiendo, profe. Pues realmente lo que deben tener en cuenta, por ejemplo, en las 3 funciones, que son funciones sencillas que retornan un valor, ya, ¿cierto? Entonces no sé cómo lo quieran hacer, ¿sí? Pero van a ser 3, ¿cierto? O sea que 3 funciones diferentes. Si ya usted utiliza algo adicional, embellece su programa o hace algo adicional, a mí la verdad eso no me interesa, ¿sí? Y no me voy a poner bravo porque usted coloque algo más bonito o utilice algo mejor, pero debe al menos utilizar las 3 funciones, debe al menos utilizar un elemento MAT, ¿cierto? Si le digo un elemento MAT, pues no me salga con un arreglo primitivo, ¿sí? Bueno, utiliza lo que dice en los requerimientos, que ya como lo quiera usted mostrar, pues ya es cuestión suya. Si usted quiere hacer algo más, excelente, por mí no hay problema. ¿Listo? Cuéntenos, Henry. Sí, profe, es que no entendí en la parte de requerimientos, donde dice ¿Qué no entendiste? el programa debe pedir el ingreso del valor del IVA. O sea,
¿El usuario es el quien lo tiene que digitar o el programa lo debe capturar? No entiendo ahí esa parte. Claro, el usuario es el que lo tiene que digitar por teclado. Haga de cuenta que usted se sentó, ejecutó el programa y lo primero que le sale es digite el número de facturas que quiere ingresar los impuestos. Ah, 3, enter. Entonces ahora le va a salir el valor subtotal para la factura número 1, 1.000 pesos. El valor del IVA para la factura número 1, 190, enter. ¿Cierto? El valor subtotal para la factura número 2, 2.000. El valor de IVA para la factura número 2, 500. Eso lo tienen que hacer ustedes. O sea que van a tener que utilizar lo que vimos, clase escáner, capturar datos, definir variables, asignarles tipos de datos. No utilicen inferencia de datos, de tipos de datos, declárenme los valores de acuerdo al tipo de datos, si es primitivo, si es objeto, ¿cierto? Eso lo tienen que ingresar ustedes. Después de que ingresan los datos que pide, pues el que va a hacer unos métodos o funciones, ¿cierto? En este caso, que hacen los cálculos. Y cada método le va a retornar algo. Y eso usted lo va a almacenar en alguna variable o va a hacer algo adicional para poderlo después guardar aquí en estos elementos MAT, ¿sí? No es un reto que esté complejo, está sencillo. ¿O les parece complejo, señores? No, pues ya se ha visto todo, creo. Exacto, lo coloqué dimensionaba a lo básico que vimos. Obviamente vamos a ir avanzando, pues ya podemos ir haciendo cosas más complejas. Por el momento es algo básico sobre lo que tenemos, ¿sí? No importa, eso es lo que hay que cumplir. Entonces lo analizan y empiezan a hacerlo antes de que se acabe la semana. Normalmente antes de que se acabe la semana yo siempre hago una retroalimentación. Si no alcanzamos, como les explico dentro de la clase, no hay problema, lo hago a través de un video y lo anexo para que ustedes lo puedan ver y cargo el código de solución. Siempre hago eso, ¿sí? ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tipo de archivos subimos o Ah, bueno, ahí dice, condiciones de entrega. Se debe adjuntar la carpeta comprimida del proyecto Java en formato .zip con el nombre reto1.zip. Entonces, ¿usted cómo va a llamar su proyecto cuando lo cree? Reto1, ¿cierto? Después comprime esa carpeta completa. ¿Cuál carpeta? La que tiene por aquí. Vamos a mirar. Acá. Esta carpetica que creó, la de clic derecho y la comprime. Eso es lo que me va a subir. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que yo cuando vaya a calificarlo, pues yo lo que hago es correr proyecto a proyecto. ¿Sí? Y reviso. Entonces lo sube así, completico. Listo. Un solo archivo y ya. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta sobre esto o les quedó claro? Una pregunta, profe. Sí, señor, dígame. Al final, el último punto de evaluación, recorrer arreglo susceptible, imprimir valores totales. ¿Los valores totales de los impuestos para cada factura o de todas las facturas? No, de todas. De todas. Porque aquí el anterior dice que imprima el valor total de todos los impuestos de las facturas ingresadas, ¿cierto? Entonces, ese es el que saca de todas. Sí, no hay que imprimirlo por factura. Simplemente hay que almacenarlo por factura en el elemento MAT y después ustedes lo sacan en total y ya. ¿Sí? O sea que van a tener algo como que diga RT fuente total tanto, RT IVA total tanto, ¿cierto? RT ICA total tanto, ya, y se Ok, acabó el programa. ¿Listo? gracias. Bueno, listo, vale. Ahora sí, finalizamos esta parte. Estamos aquí ya, ingresamos a una segunda semana. Perfecto, una semana diferente que vamos a trabajar. Bueno, interesante esto. Vamos a arrancar. Y aquí viene lo bueno. Ahora sí, lo primero era muy básico, que ustedes ya tienen muchísima idea. Esto sí va a ser nuevo para ustedes. ¿Alguien ha visto POT acá? Programación orientada a objetos, o para todos es nuevo. Sí, yo en el pregrado lo vi. Ah, bueno, listo. Si ya lo conoce, no hay problema, ¿cierto? Si no, pues vamos a recordar cosas, ¿cierto? Eso es lo importante. Bueno, entonces, para esta primera sesión vamos a trabajar algo que se llaman las clases, los objetos y el encapsulamiento. Ah, bueno, vamos a mirar qué es eso. Perfecto. Bueno, vamos a mirar qué es eso. Vamos a mirar cómo se trabaja ese tema. Y vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla. ¿Sí? De la forma más sencilla posible, para que lo puedan entender. Bueno, perfecto. Salimos por aquí.
Entonces ya no vamos a tener una carpeta de semana 1, sino me voy a crear una carpeta que se llame semana 2. Listo. Y aquí voy a empezar a agrupar esos valores. Voy a cerrarme estos proyectos. Aquí en Close. Close y Close. Listo. Perfecto. Ahí estamos. Ahí vamos. Bien. Entonces, esa semana 2 inicia con un nuevo contexto. Un nuevo reto. Aquí lo tenemos. Semana 2. Y los temas que vamos a tratar, clases, objetos, encapsulamiento, constructores, getter, insetters, objetos dentro de objetos, modificadores y clases especiales. Bueno, ya vamos para allá. Listo. Empecemos por aquí y vamos a empezar a mirar cómo trabajamos eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Es como el objetivo de esta semana, ¿sí? Es como el objetivo de esta semana, ya meternos en el cuento de la pod, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar por acá. Les copio una definición acá tal cual, la programación orientada a objetos. Vamos a mirar qué es eso. Bueno, dice, la programación orientada a objetos permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Bueno, ustedes allá van a encontrar que eso es un paradigma, ¿sí? Ah, bueno, sí es un paradigma, sí es un paradigma, o sea que es algo que alguien estableció hace rato, ¿sí? Reutilizable, organizado y fácil de mantener, sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores para evitar duplicar el código y crear de esta manera programas eficientes. Además evita el acceso no deseado a los datos o la exposición de código propietario mediante la encapsulación y la extracción. Ah, bueno, eso ya lo vamos a ir entendiendo. Esto es una definición muy ladrillo que muchas veces nadie entiende, ¿cierto? Pero que realmente ese enfoque, esa programación, o cuál es el objetivo de la POD, o de la programación orientada a objetos, realmente el tema es eso, que mi desarrollo sea fácil y organizado, fácil y organizado. Para eso nació ese paradigma de POD, ¿cierto? Fácil y organizado para que yo pueda mantenerlo y escalarlo a una gran línea de tiempo durante mucho tiempo, ¿sí? Que si ya vienen conceptos como encapsulación, abstracción, bueno, eso son otras cosas que vamos a ir mirando poco a poco. El ladrillo se lo comen poquito a poquito, pero molido, ¿cierto? No se comen el ladrillazo entero. O sea que eso es en esencia la programación orientada a objetos, ¿cierto? Poder facilitar esa organización de ese código, poder reutilizarlo fácilmente y mantenerlo, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente utilizar esto nos permite y nos facilita que nuestros proyectos tengan calidad de desarrollo, ¿cierto? Calidad de desarrollo. Y bueno, vamos a ir mirando poco a poco este tema. Listo. Entonces vamos a empezar por aquí. Voy a crearme un nuevo proyecto. Por acá. Voy a decirle nuevo proyecto. Perdón. Un nuevo proyecto. Lo mismo Java Application. Listo. Voy a decirle por acá. Le voy a decir 01. Raya al piso. Pop. Listo. Y lo voy a guardar en la carpeta semana 2. Acá está. Open. Perfecto. Y ya no le voy a decir que me cree esta clase main. Se la voy a quitar. Listo. 01 pod. Carpeta semana 2. No le voy a dar que me cree la clase main. Ya no me interesa que me la cree automática. Yo voy a manejar todo eso. Finalizar. Listo. Perfecto. Ya sabemos que él me va a crear siempre una carpeta o me va a organizar, por decirlo así, source package, que va a ser mi código, y las librerías que va a tener mi proyecto. Perfecto. Bueno, como se trata de organizar todo lo que nosotros vamos a hacer y organizarlos en qué, pues vamos a utilizar el concepto de paquetes, ¿cierto? Para organizar nuestro código, que es un paquete sencillo, un paquete, algo muy sencillo de entender. No se coman ese concepto tan ladrilludo que hay por allá por internet en esos libros de programación, ¿cierto? Denme un segundo, señores, un momentico.
Listo, perfecto. ¿Me escuchan nuevamente, señores? Sí, señor. Señor. Sí, bueno, perfecto. Entonces, vamos a organizar nuestro desarrollo a través del uso de paquetes. Dentro de esos paquetes van a haber algo que se llaman clases, que ya vamos a mirar qué es eso, ¿cierto? Poco a poco. Pero ¿qué son esos paquetes o para qué sirven? Simplemente para organizar, ¿cierto? En este caso, clases. Haga de cuenta que usted tiene un armario en su casa, ¿cierto? Y normalmente usted en su armario tiene un cajoncito para su ropa interior, ¿cierto? Allá para sus calzoncillos, ¿sí? Su ropa interior, un cajoncito para sus zapatos, un cajoncito para todo, ¿cierto? Y en cada lado guarda algo aparte, ¿sí? No veo o no creo que alguno de ustedes guarde sus calzoncillos con los zapatos. ¿Alguien lo hace? ¿Mm? Creo que no. ¿Cierto? Eso no pasa, ¿cierto? Entonces, para eso son esos paquetes, nos van a servir para organizar, ¿cierto? No revolver las cosas, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir mirando cómo lo organizamos de mejor manera, dependiendo de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Organizo lo mismo si voy a un supermercado que encuentro. Hay una sección donde voy a encontrar, por lo general, por ejemplo, cosas lácteas, ¿cierto? Las neveras, cosas cárnicas y todo está separado, ¿sí? Que verduras, que una cosa y otra, que la sección de detergentes no se mezclan, ¿sí? Pues eso pasa. Acá nosotros vamos a crear los paquetes para no mezclar las cosas. Ese es el objetivo de trabajar esta programación orientada a objetos. Organizar, ¿cierto? Reutilizar y mantener, ¿sí? Si no lo veo desde ese punto de vista, pues me comí el ladrillazo, no entendí nada y pues me fui otra vez como llegué, ¿sí? Voy a organizarlo. Entonces, como yo voy a organizarlo, por eso no creé nada automático, sino simplemente le dije, tengo un proyecto, se llama 01 Rayapiso Pod, ya, no fue más, ¿cierto? No fue más. Pues ahora sí, voy a crear mi primer paquete. ¿Cómo creo un paquete acá? En mi proyecto, sencillo, me paro donde dice Source Package, le doy clic derecho y le voy a decir New, ¿cierto? Cuando le digo New, voy a seleccionar una opción que dice Java Package, ¿listo? No me va a pedir nada del otro mundo, no tiene ninguna sintaxis extraña, no tiene nada raro, lo único que le voy a decir es que voy a crearme un paquete con nombre código, le voy a decir finalizar, y voy a crearme otro paquete, new, Java Package, y voy a crear otro paquete con nombre clases, y le voy a decir finalizar, perfecto. ¿Cómo van hasta ahí, señores? ¿Sí entienden el concepto de paquetes o no? Cierto, ahora ahí vamos bien. Perfecto, señor. seguimos. Dos paquetes. Es como organizar código, contenido en carpetas, más o menos. algo así, ¿cierto? Y clases, listo, perfecto. Vamos a tener dos paquetes sin problema. Bueno, pues en nuestro paquete que se va a llamar código, yo me voy a crear una clase. Recuerden, ya veníamos creando clases. Lo que pasa es que no sabemos qué es eso. Por el momento no se estrese. ¿Qué es una clase? Un archivo que contiene un montón de código que sirve para algo, ya, ¿sí? No se estrese todavía, ¿cierto? Que sirve para algo y nosotros vamos a mirar cómo utilizamos ese algo que contiene ese archivo, ¿sí? Yo voy a crearme una clase aquí dentro de mi paquete código, le voy a dar clic derecho, nuevo, y le voy a decir Java Class, ¿listo? Nuevo, vuelvo a ver nuevamente, clic derecho dentro de mi paquete donde quiero que esa clase se quede guardada allá, ¿cierto? En este caso mi paquete código nuevo, y le voy a decir Java Class. ¿Cómo voy a llamar esa clase? Bueno, aquí sí. Las clases normalmente se llaman con las iniciales en mayúscula. Entonces, voy a acostumbrar a llamar esa clase como principal. Va a ser mi clase principal. Entonces, P mayúscula, el resto en minúscula. Y la voy a llamar principal. ¿Listo? Finalizar. ¿Qué hice? Mire, tengo una clase. Ya lo habíamos mirado tal cual. Esto es basura. Quitamos esto. Esto es basura. Y quitamos esto. Perfecto. ¿Cierto? Mire mi clase. Ya lo teníamos como los anteriores ejemplos, está indicándome que está dentro del paquete código, ¿cierto? ¿Qué es la definición de mi clase? Mire, acá la tengo, la definición de mi clase tiene dos palabras reservadas llamadas public y class, y el nombre de mi clase se llama principal, y todo lo que va a ir dentro de mi clase está delimitado entre la llave de apertura y la llave de cierre, o sea que por acá por dentro va a ir todo, ¿cierto? Va a ir todo. Esta es una clase. Ya vamos a mirar qué más hace una clase.
por el momento no se estrese, llévela con calma, ¿sí? Y no se lea 10 libros explicando que es una clase, ¿sí? No es necesario, todavía no, ¿sí? No es necesario. Bueno, perfecto, tengo mi clase, ahí está. Ahora sí, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, por ejemplo, voy a decirle acá play, ¿y qué me va a decir mi IDE? ¿Qué dice ahí? Project 01, raya al piso, pod, ¿cierto? No tiene un main, ¿cierto? No tiene un main, o sea, no tiene un método main. Ah, bueno, ¿qué es eso, profe? Ah, hermano, pues no tiene un método main y venimos hablando de que en las clases, ¿cierto? Yo tener al menos un método main, que es el método principal que se va a ejecutar, así tenga muchos archivos dentro de mi proyecto. Ah, bueno, como no tengo el método main, pues él no me deja correr este archivo, ¿cierto? No me deja hacer nada. Pues, ¿cómo creo un método main? Pues ya ustedes lo hayan visto, pero pues lo voy a tratar de que siempre les tenga que pasar esto de que cree el método main, ¿cierto? Porque si hago, por ejemplo, acá un tabulador, mire, ni siquiera me funciona, ni siquiera me autocompleta, no me deja hacer nada ahí, ¿sí? Pero si llamo un método main, bueno, vamos a empezar a utilizar el autocomplete del IDE. Escribo PU, control espacio. Si la primera vez no sale, vuelve y despicha control espacio. A veces el IDE en la primera generada del control espacio no sale lo que quiero buscar, ¿cierto? Él asume que lo primero que yo quiero colocar es un public static void main. Así, eso es lo primero que yo quiero colocar. Voy a darle enter, listo, ya tengo un método main. O sea que en la próxima ejecución, si yo le voy a dar acá play, voy a decir, ok, me sigue diciendo que qué. Ah, bueno, pues guardemos, no hemos guardado un cambio, démosle play. Ahora sí me dice que cuál va a ser mi método main por defecto. Puedo tener varias clases y definir cuál quiero, en este caso código punto principal. Eso sería mi método main por defecto. Me va a preguntar por primera vez, le digo ok. ¿Y quién me ejecutó? Pues me ejecutó la clase, pero no tengo nada, ¿cierto? No tengo nada hecho. No he hecho nada hasta el momento. Ah, perfecto. Ah, bueno, no pasa nada. Vamos a mirar cómo lo trabajamos y cómo seguimos aquí avanzando. Bueno, ¿qué me voy a hacer? Simplemente voy a crearme por aquí un programita muy básico, sin objetos, y posteriormente le voy a aplicar objetos, ¿sí? Le voy a decir aquí definición de variables. Para acá, voy a tener aquí unas variables. Y unas variables. ¿Qué va a hacer mi programa? Sencillo, va a ser algo muy fácil, que es sumar 5 números. Nada del otro mundo. Facilito, ¿cierto? Ah, bueno, lo voy a hacer sin objetos, tal cual como lo veníamos haciendo con programación estructurada. Bueno, digámosle que 3 números. INT, voy a decirle que voy a tener un número 1, voy a decirle que voy a tener un número 2, voy a decirle que voy a tener un número 3. Perfecto. Y como es una suma, voy a decirle que tengo una variable también que va a guardar ese resultado. Listo. Perfecto. Definí unas variables. Ahí está. Ahora sí, voy a obtener estos datos a través de ¿qué? Voy a obtenerlos a través del teclado, ¿sí? Y como voy a obtenerlos a través del teclado, pues de una vez se me viene a la mente que voy a utilizar una clase que se llama scanner, ¿sí? Una clase que se llama scanner. Entonces voy a definir una variable de tipo clase. Aquí definí variables de tipo primitivo. Eso tiene que quedarles muy claro. Un tipo primitivo entero. Pero en este caso voy a definir una clase de tipo scanner. S mayúscula, si empieza por una letra mayúscula, es una clase, ¿cierto? Es una clase. Voy a escribir SC. Y voy a decir control espacio. No me apareció. Control espacio. Mírenlo, ahí ahora sí lo tengo, ¿cierto? Scanner java.util. Ah, perfecto. Voy a darle enter. Scanner, y automáticamente se me hizo el import de la clase en la parte superior, ¿sí? Y voy a definir una variable, se va a llamar, por ejemplo, mi teclado. Por ejemplo, digámosle así, mi teclado, punto y coma. Hasta aquí simplemente definí esa variable que va a ser de tipo clase scanner.
y tengo 4 variables que tienen número 1, número 2, número 3, número y resultado que son de tipo entero. Hasta ahí no he mostrado nada de qué es POT, ¿cierto? No he utilizado nada de programación orientada a objetos. Nada, ¿cierto? Totalmente nada. ¿Sí? Esto es lo que veníamos haciendo convencionalmente. Bueno, vamos a venir por acá y seguimos haciendo nuestro programita, que a la larga usted lo ve muy tonto y muy básico, pero no es tan tonto y tan básico, ¿cierto? Nos sirve para entender unos conceptos claves. Bueno, voy a decirle acá creación de objetos. Y sí, efectivamente voy a crear un objeto. Ya ahorita entendemos o entenderemos qué es eso de crear un objeto. Por el momento, voy a decirle acá, en mi zona de creación de objetos, voy a decir que mi teclado, si tengo esa variable por allí, va a ser igual a new, lo mismo, sc, control espacio, si, control espacio de system.in. Listo, para empezar a poder ingresar datos por teclado. Bueno, pues posterior a eso voy a pedir mis datos por teclado. Y capturar los datos por teclado. Perfecto, vamos a pedirlos. Ya sabemos cómo pedir esos datos por teclado. Primer mensaje, un south por aquí. Ingrese el número 1. 1, 2 puntos espacio. Y ahora sí en mi teclado voy a decirle que número 1 va a ser igual a mi teclado. Lo tengo por aquí, punto nets. Porque es un entero. Y ya tendría mi primer número ahí. ¿Cierto? Ya tendría mi primer número. Vamos por el siguiente. Copio estas 2 líneas. Por acá ingrese el número 2. Y aquí en la variable número 2 voy a guardar mi segundo número. Y sucesivamente lo voy a hacer con ingrese el número 3. Y aquí en mi variable 3 voy a guardar sin problema ese número. Perfecto. Tengo la captura de los datos. Lo tengo ahí funcionando ya. Y por último, ¿qué voy a hacer? Mi lógica de negocio para resolver mi programa. Entonces quiero una suma. Bueno, voy a tener algo como resultado. Va a ser igual a ese número 1 más ese número 2 más ese número 3. Perfecto. No hay nada extraño aquí. Todo muy sencillo. Y por último voy a imprimir ese mensaje en pantalla, ¿cierto? Imprimir mensaje en pantalla. ¿Cierto? Del resultado de mi operación. Hasta acá no he hecho nada todavía de objetos, ¿cierto? Nada, está totalmente nada. Vale. Y voy a empezar a imprimirlo. Voy a llamar aquí un south por aquí. Llamo por aquí y digo el resultado. La suma es 2 puntos, espacio, y concateno la variable resultado. Control espacio, ahí la tengo y listo. Ahí está mi programa, un programa básico que me pide 3 números por teclado, ¿cierto? Los ingreso, posteriormente realizo una operación de suma y posteriormente realizo una impresión del resultado. Voy a ejecutar mi programa número 1, 10, número 2, 20, número 3, 30 y tenemos que eso es igual a 60. Perfecto. Hasta ahí no he hecho nada de programación orientada a objetos, ¿cierto? Hasta ahí no he hecho nada. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo puedo convertir esto a un tema más complejo como una programación orientada a objetos? ¿Cierto? ¿Cómo puedo convertir esto? Pues vamos a mirar qué pasaría o cómo trabajaríamos nosotros en cuanto a eso. Bueno, vamos a mirarlo. Por aquí. Entonces, yo quiero convertir eso, ¿cierto? A utilizar ya el concepto de programación orientada a objetos. Entonces voy a empezar a entender al menos algo
o al menos algo muy básico que se llaman las clases, ¿cierto? Como todo en POD está organizado a través de clases, aquí tengo una definición que dice: una clase en Java se puede entender como un prototipo que define las variables y los métodos comunes a un cierto tipo de instancias. Eso es un ladrillazo, ¿cierto? Una clase define todo lo que caracteriza y pueden hacer una o varias instancias. Eso no lo entendió nadie, ¿cierto? No lo entendió nadie. Bueno, ¿cierto? Esos son los ladrillazos que ustedes consiguen normalmente en todo lado, ¿cierto? Introducción a las clases y objetos en Java. Ahí está. Una clase es una plantilla, posee un nombre, posee atributos, ¿cierto? Un objeto es una instancia y una clase, menos, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Menos. Bueno, en esencia, realmente una clase tiene tres cosas importantes que nosotros vamos a tener en cuenta, que son algo que se llama las propiedades o atributos, los constructores y los métodos, ¿sí? Y realmente, ¿qué es una clase? Por ejemplo, si miramos el tema de una persona, ¿cierto? Una clase define, en este caso nos va a permitir definir a esa persona, ¿sí? Una persona, ¿cuáles son esos atributos o propiedades que tiene esa persona? Bueno, pues esa persona puede ser, ¿cierto? Bajita, ¿cierto? Esa persona puede ser obesa, esa persona puede ser de piel blanca, ¿sí? Y esas propiedades o atributos nos definen esa persona. O sea, en esa clase vamos a encontrar esos atributos que nos ayudan a identificar cómo puede llegar a ser esa persona, ¿cierto? Y vamos a tener unos métodos con los que vamos a interactuar, unos métodos que vamos a poder utilizar y realizar ciertas operaciones, ¿sí? Ciertas operaciones, realizar ciertos, bueno, en este caso, ciertos cálculos, si estuviéramos haciendo algo matemático como lo que estamos haciendo, pero a la larga, ¿qué nos hizo esa clase? Organizarnos ese poco de cosas que nosotros normalmente hacemos estructuradas, como lo estamos haciendo acá en este ejemplito, que tenemos en un solo lado toda la operación, la recepción de datos, todo, y todo lo hacemos en este mismo archivo. Entonces, esa clase nos permite que, ¿qué? Pues que organicemos toda esta programación, la estructuremos de una mejor manera y nos permita, ¿cierto? Acceder a ¿qué? A algo más fácil, a algo más utilizable, más enfocado a la realidad, ¿sí? Más enfocado a un mundo real, ¿sí? Si define una persona, bueno, hay unos atributos, bueno, ¿cuáles son los atributos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los métodos de una persona? Bueno, dormir, ¿sí? Pues duerme, sí duerme, eso es una acción, ¿cierto? Trabajar, puede trabajar, ¿sí? Se va a tener acceso a esos métodos de esa persona, pero todo eso va a tener unos niveles de acceso que poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿sí? ¿Cuándo los utilizamos? ¿Cuándo no? Bueno, eso va poco a poco y vamos a ir entendiendo un poco más ese concepto de clase. Si miramos por acá, tenemos una forma de cómo generar una clase normalmente en Java. Bueno, sí, ahorita nos enredamos con eso. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar mi primer clase. ¿Para qué? Para organizar este programa que está realizado en programación estructurada y lo voy a pasar a una programación ya con programación orientada a objetos, ¿cierto? Bueno, pues ya no quiero utilizar todo acá, ya quiero trabajar de una manera más organizada. Pues me voy a ir aquí a mi proyecto y me voy a ir al paquete donde está la clase. Le voy a ir aquí, clic derecho, y le voy a decir nuevo, y voy a crearme una nueva Java class, ¿sí? Y esa nueva Java class la voy a llamar número. Bueno, la voy a llamar número, le voy a decir finalizar, y me acaba de hacer una clase tal cual como la anterior. ¿Por qué la llamo número? Porque lo que estoy tratando de hacer, ¿cierto?, tiene que ver con el cálculo de unos números, ¿sí? Por eso defino una clase llamada número. ¿Cuáles podrían ser mis posibles atributos o propiedades? Bueno, ¿cuáles podrían ser? Un momento, señores.
Bueno, pues en este caso, para la lógica de nuestro programa que estamos trabajando acá, una suma de unos números, ¿cierto? Y obteniendo un resultado, ¿cuáles podrían ser los posibles atributos o propiedades que definen esa clase número para poder llegar a hacer esta misma operación? ¿Cuáles creen ustedes? Entero. Entero. ¿Y ese entero qué viene siendo realmente? Bueno, pues ese entero que viene siendo realmente, pues un valor que necesitamos, ¿cierto? O unos valores que necesitamos. O sea que si lo vemos desde ese punto de vista, yo necesitaría unos valores para poder retornar un resultado. ¿Cuántos valores necesitamos? Según el programa simple que hicimos, 3. O sea que podríamos tener 3 atributos de tipo entero, ¿cierto? De tipo entero. ¿Cómo declaro los atributos o cómo declaro esas propiedades? Pues estamos dentro de nuestra clase número. Aquí dentro de las llaves yo voy a dar un enter, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer por aquí un pequeño comentario. Definir propiedades o atributos de la clase. Y aquí voy a definir mis atributos o propiedades de la clase. Bueno, perfecto. Para poder definir un atributo o propiedad de una clase, yo debo indicarle algo que se llama el modo de acceso. El modo de acceso existen 3. ¿Sí? En Java existen 3 modos de acceso. Uno se llama público, otro privado y otro protegido. Poco a poco vamos a ir entendiéndolo mejor. Si el modo de acceso es público, quiere decir que cualquiera puede acceder a ese atributo. Cualquiera es cualquiera dentro de mi programa, ¿cierto? Está totalmente público, expuesto, ¿cierto? Si yo escojo el modo de acceso private, quiere decir que solamente el creador puede acceder a ese atributo. En este caso, ¿quién es el creador? Pues el creador es la clase, ¿cierto? Aquí definí una clase, public class, número. ¿Sí? Él solamente va a poder acceder a su atributo porque está en modo de acceso private, ¿sí? Y si utilizo un modo de acceso que se llama protegido o protected, aquí, pues solamente, ¿cierto? Va a poder tener acceso a ese atributo la clase, o sea, el creador, en este caso número, la clase número, y los hijos que hereden de esa clase van a poder también utilizar esos atributos. Ya miraremos ese cuento, todavía no se confundan con ese tema de heredar, ¿cierto? Bueno, pues siendo así, yo voy a decirle que solamente van a ser de tipo private, modo de acceso private, o sea, le voy a decir private, espacio, y después le voy a indicar el tipo de datos que va a tener mi atributo. Bueno, yo le voy a decir entero. ¿Y cómo se va a llamar mi atributo? Le voy a decir que se va a llamar valor 1, punto y coma. Aquí ya definí un atributo, modo de acceso, private, tipo de datos, entero, y el nombre de mi atributo o propiedad, valor 1. ¿Por qué valor 1? Porque esa clase va a esperar que lleguen unos valores para poder solucionar el problema. O sea, esos atributos van a definir la clase, ¿cierto? O sea, va a esperar que llegue un valor 1, un valor 2 y un valor 3 para solucionar ¿qué? Mi problema, ¿cierto? Mi problema. ¿Y cuál es mi problema? Pues hacer una suma, mi operación y retornar un valor, ¿sí? Y retornar un valor. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, yo voy a decirle que voy a tener otros atributos. Entonces voy a decirle private, int, valor 2. Y voy a tener acá otro private, int, valor 3. Perfecto. Ya tengo mis atributos de la clase, ¿cierto? La clase está esperando unos atributos, en este caso, valor 1, valor 2, valor 3. Bueno, perfecto. Les dije que otra cosa importante en una clase es el constructor de la clase. Bueno, vamos a mirar qué es eso. ¿Ese cómo se genera? Sencillo. Aquí el IDE nos ayuda a generar ese constructor de forma automática.
y le voy a decir clic derecho, voy a decirle una opción acá que se llama Insert Coded o Alt y la tecla Insert, ¿sí? Insert Coded. Cuando le doy Insert Coded, voy a seleccionar la opción que dice Constructor. Le doy clic y él me va a preguntar si quiero incluir dentro de mi inicialización del constructor los atributos de la clase. Yo le voy a decir que no voy a seleccionar ninguno y le voy a decir generar. ¿Listo? ¿Qué me creó? Simplemente algo como esto. ¿Y esto se parece a qué? ¿Qué tiene cara esto? La sintaxis, ¿a qué se les hace alusivo, señores? ¿A la clase main? A un método, ¿cierto? A un método. Esto tiene cara de un método, ¿cierto? Que se llama número. Aquí abre y cierra paréntesis, abre y cierra llaves y se parece a un método, ¿cierto? Se parece a un método. Bueno, ¿qué es ese constructor? Bueno, normalmente allá le van a decir algo como es el que cuando se instancia una clase se ejecuta. No sé en qué se instanciar una clase, ¿cierto? Pues palabras más, palabras menos. Una clase, cuando contiene un constructor, que toda clase debe tener un constructor, lo primero que se va a ejecutar cuando yo utilice esa clase va a ser este señor, el constructor, ¿sí? Él es el primero que se va a ejecutar antes de cualquier otra cosa que tenga definida dentro de mi clase. O sea que el que se va a ejecutar de primero va a ser el constructor, ¿cierto? Viéndolo desde ese punto de vista, pues, ¿qué sería el constructor? El que se ejecuta cada vez que yo utilizo una clase, ¿sí? Cada vez que yo utilizo una clase, se va a ejecutar ese constructor, ¿cierto? Voy a decirlo acá, constructor. Listo. Para que ustedes lo vayan viendo, las secciones que contiene una clase, o lo mínimo que contiene una clase. ¿Qué puede tener ese constructor? Pues ya vamos a mirar más adelante. Por el momento no se preocupen, ¿sí? Más adelante vamos a mirar qué puede tener ese constructor, ¿sí? Porque puede llegar a tener cosas, ¿cierto? Y número 3, cosa importante de una clase, los métodos, ¿sí? La clase va a tener métodos. Ya tenemos propiedades o atributos, ya tenemos un constructor y ahora vamos a tener unos métodos. Bueno, unos métodos, eso como que ya lo oí, ¿cierto? Bueno, voy a tener un primer método sencillo y lo voy a llamar acá public, modo de acceso public. Bueno, estos modos de acceso no solamente sirven para los atributos, si ustedes ven, se utiliza en todo, sean métodos, sean funciones, sean procedimientos, sean atributos, en todos lados, y tiene la misma lógica. Si yo le digo que es public, quiere decir que cualquiera puede utilizar ese método, ¿cierto? Si yo le digo que es private, private funciona tal cual como lo expliqué, solamente la clase. Si yo le digo que es protected, el creador de la clase más los que hereden de esa clase, los hijos de la clase, ¿cierto? Funciona tal cual. O sea que ya voy entendiendo un poco más. Público, o sea que va a ser público. INT, o sea, voy a retornar un valor. Y lo voy a llamar, por ejemplo, sumar. Acá abro y cierro, abro llave, doy enter y tengo ya un método listo. Perfecto. Y ese método va a ser algo como esto por aquí. INT, va a tener una variable que se va a llamar, por ejemplo, resultado. Acá. Y ese resultado, control espacio, va a ser igual a la suma de ¿qué? Pues de mis atributos de la clase. Entonces yo le voy a decir valor 1, control espacio, mire que ya me los pone en verde, esto indica que son atributos de esa clase, ¿cierto? De la clase ¿quién? Número, más valor 2, más valor 3. Perfecto. Y eso va a retornar return ¿a quién? El resultado. Esto como que ya lo habíamos hecho, pero lo habíamos hecho ¿en dónde? Acá, ¿cierto? Aquí. Ya lo estamos haciendo dentro de una clase. O sea, que por aquí yo ya estoy estableciendo unos métodos de la clase, ¿cierto? ¿Cuántos puedo tener? Todos los que quiera, ¿cierto? Métodos de la clase. Estoy empezando a establecer métodos de la clase. Por aquí. ¿Y con dónde va a llegar el fin? Pues donde de pronto
termine yo de definir mis métodos, ¿sí? ¿Cierto? Todos los que yo quiera los voy a poder definir. En este caso definí uno que se va a encargar de hacerme la suma de esos números tal cual como los venimos trabajando, ¿cierto? La suma de esos números. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo van hasta ahí, señores? Bien, profe. Por mi parte, bien, profe. Se entiende. Listo. Perfecto. Entonces tengo un método. ¿Cuántos puedo llegar a tener? Todos los que quiera, ¿sí? Los que requieran mi lógica de negocio. Los que requiera yo para solucionar mis operaciones o solucionar mi lógica del programa, ¿cierto? Todos los que quiera. O sea que ya tengo una clase, en conclusión, me creé una clase que todavía no he utilizado en ningún lado. Hasta ahora la estoy creando. Definí unos atributos y ya entendí un poco más qué era este cuento de private y public, ¿cierto? Ya entendí un poco más. Definí un constructor, que ya sabemos que es lo que siempre se va a ejecutar apenas utilice esa clase. Es el primero que se ejecuta, ¿cierto? Ya sabemos que puedo tener unos métodos, ¿cuántos? Cuantos los que quiera tener. Y esos métodos pues me van a definir qué puedo hacer yo con esa clase. ¿Qué es el objetivo en los métodos? ¿Qué puedo hacer yo cuando llame esa clase? ¿O qué puedo hacer yo cuando instancie esa clase? Bueno, instanciar, eso no es como tan transparente, ¿cierto? Entonces es más bien como llamarla o utilizar esa clase. ¿Qué puedo hacer yo con esa clase? ¿Sí? Ah, bueno, si lo miro desde este contexto, yo ya puedo decir, ah, esa clase me sirve para sumar. Y me sirve para sumar unos números. Ah, ¿unos números de qué? Ah, de tipo entero. Bueno, ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo qué puede hacer esa clase. Ah, de pronto va a ser algo más. Ah, bueno, pues vamos a ir paso a paso entendiendo qué puede hacer más, ¿cierto? Bueno, señores, dejamos hasta ahí. Voy a guardar acá. Voy a apuntar entonces en la zona de semana 1 la actualización del paquete como quedó de la codificación. En la zona de semana 2 este nuevo paquete de codificación, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase, o sea, mañana, para continuar con este tema de programación orientada a objetos. Vayan revisando ese reto 1, vayan mirándolo, vayan analizándolo cómo lo solucionan. Es algo muy básico, sencillo, no se van a estresar por eso, ¿cierto? Algo trabajable sobre lo que estamos haciendo, ¿listo? Bueno, señores, muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Bueno, profe, feliz noche, gracias. Está bien. Bueno,